Estamos comenzando otro año, ¿verdad? La vida pasa tan rápido y la pregunta es si estamos más maduros que antes. Yo, como hay venezolanos, no quise ponerle la palabra que lleguemos a ser maduros. Entonces, busqué otro título, ¿no? Busqué como yendo hacia la madurez, así para que sacarle un poco el otro nombre. Y oramos para que Dios haga milagros en Venezuela, ¿verdad? En estos días especialmente, que Dios siga ahí desarrollando, creciendo su iglesia y también acá. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Hemos madurado? ¿Estamos más maduros que antes? ¿Somos cristianos que podríamos decir maduros? ¿O somos todavía como niños que conocemos de Dios pero todavía nos comportamos de una manera infantil? A veces pienso, si uno sacara la cuenta de todos los años que hemos vivido hasta ahora, ¿cuáles diríamos son años de madurez y cuáles años de infantilismo? ¿Cuáles años que me he comportado como un niño y cuántos años realmente que he tomado decisiones como un adulto? Y no sé cómo les va a ustedes en su propio ejercicio, pero a mí me genera dudas de cuántas veces realmente he sido maduro y si es una etapa de mi vida actual o todavía mantengo características de niño. Hay un escritor que estuve leyendo que hablaba que se parece un poco a las etapas de la vida. Cuando somos pequeñitos, nos alimentan nuestros padres, ¿verdad? Ellos nos dan nuestras primeras papillas, nos dan los primeros alimentos y el niño abre la boca nomás. Eso es, la única responsabilidad, y de ahí para adelante los padres se hacen cargo de todo. Cuando uno piensa en un bebé, piensa en comida, en pañales, en hacer dormir, en cuidar. Un bebé recibe nomás. Pero llega otro momento en que el bebé ya aprende a comer por sí mismo también. Y yo me acordaba, si a los niños, ¿cómo le había enseñado yo a tomar o no el tenedor o el cuchillo? Y les dije cómo poner los dedos porque veo que a veces lo toman diferente, entonces no sé qué clase siguieron, pero aprendieron a tomar ellos por ellos mismos el tenedor, la cuchara, el cuchillo y lograron llevar el alimento solitos a su propia boca. Pero llega también una etapa de la vida en que nosotros no solo nos alimentamos a nosotros mismos, sino que empezamos a darle a otras personas. En que yo también le voy a dar comida a otros, voy a dar alimento a otros. Y es el proceso de la madurez biológico, por así decir, en un ser humano. Pero también es así cuando somos parte de la iglesia. Cuando llegamos y nos convertimos, otros nos enseñan. Profesores de escuela dominical, los pastores, algún cristiano maduro, que nos va diciendo todo. Y estamos ahí buscando los libros de la Biblia, no sé dónde encontrar, y dicen, busquemos en Lucas, y uno empieza a ver, ¿dónde queda Lucas, verdad? Y peor si hay una competencia, el que primero encuentra el libro tiene un dulce. Así yo recuerdo que aprendía en la escuela dominical. Y todos corriendo, buscando dónde. En el fondo, hay una etapa de la vida en que también uno cuando se acerca a Dios, otros te van a estar alimentando. Y gloria a Dios por eso. Que te van a enseñar, mira, así se ora. ¿Oramos al Padre, oramos al Hijo, oramos al Espíritu Santo? Cerramos la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Sé que hay mucha libertad en esto, pero alguien nos va a instruir, alguien al menos que nos explique cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué solo Jesús y no los otros? Alguien nos va a tener que enseñar en nuestra vida cristiana. Pero llegará un momento en que yo ya voy a la Escritura solo, yo leo la Escritura solo y busco palabra de Dios para mi vida y me levanto, ¿verdad? Y le pregunto al Señor, Señor, ¿qué quieres hablarme? ¿Dónde están las palabras para mi vida hoy? Y yo mismo indago y yo mismo estudio y leo la Biblia y oro y clamo al Señor y empiezo a tener experiencias personales con Dios que pasan por esto de yo he aprendido a alimentarme, yo he aprendido a cuidar también mi propio corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y he aprendido eso. Y lo aprendemos a medida que vamos creciendo en la vida cristiana. Pero también llegará un momento en que nosotros le daremos a otros. No solo yo me alimentaré, sino que también yo empezaré a darle a otros. De lo mismo que yo recibí de gracia, voy a empezar a compartir con otros. ¿Cuál es el sentido y el concepto real de la madurez? ¿A qué podríamos llamar maduro? Y una cosa que estudiando me gustó mucho es cuando la persona conoce y aplica la palabra de Dios. Aquel que conoce a Dios, pero también aplica lo que Él te enseña. Porque uno puede saber mucho, ¿no? Pero no aplicarlo. Y me parece tan interesante la historia, después de lo que leyó Pamela en Lucas 18, está la parábola del fariseo y el publicano. Quiero leerla, no está dentro del sermón, pero
tienen un bonus track aquí para la prédica, y dice así en el verso 9, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Así comienza luego. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Sabrán ustedes que el fariseo eran los miembros del Sanedrín, los estudiosos de la palabra, los que conocían. Estos estudiaban por años. A los 30 años recién se podía ser un fariseo, no antes. Tenía que ser una persona ya madura y eran conocedores. Recuerden también que un niño judío, desde sus primeros años, él está aprendiendo la ley. No es que lo aprende de repente, y se lo aprendían de memoria, el Antiguo Testamento. Al menos los 5 primeros libros, que nosotros llamamos el Pentateuco, se lo aprendían de memoria. Entonces llegaban a ser fariseos con un conocimiento, eso era básico, eso era para niños. Entonces el fariseo sabía mucho. Y los publicanos eran judíos, pero eran traidores. Estos habían vendido su alma al diablo, ¿verdad? Porque ahora trabajaban para los romanos, que eran los que venían a oprimir a Israel, y estos recolectaban los impuestos para Roma. Pero les cobraba más caro a la gente para quedarse con un poquito en su bolsillo. Entonces los publicanos eran odiados, odiados. Eran tan odiados que andaban siempre con una guardia personal, con guardaespaldas. Estos no dormían tranquilos. Era una buena cama, pero no dormían tranquilos. Y dice la historia así. El fariseo puesto en pie oraba para sí. Miren los detalles, oraba para sí. ¿Logran ver? No oraba a Dios. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Así decía este fariseo. Y el verso 13. Pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia, así como en la esquina o en un borde, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Estaba avergonzado, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que Jesús está hablando ahora, descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Aquí hay 2 tipos de hombres, buscan a Dios desde esquinas muy diferentes. Uno de una esquina de aprobación, por así decirlo, y el otro una esquina de rechazo. Pero ante los ojos de Dios, ¿quién está justificado? El que de corazón está buscando a Dios. Entonces, la madurez no es algo externo, no tiene que ver con años, no tiene que ver con que yo me sé la Biblia de memoria, no tiene que ver con que voy para mis 41 años de cristiano. Si fuera por años, ya sería general. Con 40 años, ¿qué grado tiene uno? Depende de la rama, ¿no? En la Marina, ya está jubilado, ya retirado. Navío, capitán de navío. ¿En Carabineros qué sería? General inspector. No tenemos de la aviación, no está Pedrito. No sé qué sería la aviación. Pero uno pensaría, porque esto no es como el mundo, hermanos. No es por años de servicio que uno llega a un cargo. Uno llega a la madurez cuando soy capaz de vivir la palabra de Dios desde mi corazón hacia afuera. Es un cambio desde adentro hacia afuera. Y Dios ve el corazón, no ve lo externo. Así que los maduros los define Dios. Pero también nos dio alguna señal para saber quiénes eran más maduros que otros. El árbol, de su buen fruto, ese da fruto. Y por los frutos los conoceremos. Entonces, aquí vemos a 2 tipos de hombres. Y lo interesante de hablar de la madurez es que a veces nosotros confundimos el estar en Cristo con madurar en Cristo, porque no es lo mismo. Uno puede estar en Cristo, puede ser creyente, pero puede ser un creyente inmaduro. Puede conocer a Jesús, sí, te lo doy. ¿Va a ir al cielo? Va a ir al cielo. ¿Va a estar con el Señor por la eternidad? Va a estar con Dios por la eternidad, pero es un inmaduro.
No ha logrado que Cristo realmente tome el lugar de su corazón y de su vida. Se ha quedado todavía como un niño. Y hay otros que conociendo a Dios poco tiempo, maduran así, rápido. Son aquellos que son como una esponja, toman toda la palabra y empiezan a vivirlo y aplicarlo. Por eso a veces se producen celos en la iglesia, ¿no? Porque llega uno nuevito y ya el compadre ya está hablando, ya está tocando un instrumento, ya está predicando. ¿Y por qué es eso? Porque hay una mayor rendición en su corazón a Dios. Porque es capaz de darse cuenta que la madurez no es algo que tiene que ver solo con el tiempo, tiene que ver con la actitud del corazón. Hay un dicho que se le atribuye a Lutero, tantas cosas que le atribuye a esta gente, será cierto que lo habrán dicho todo esto, pero en fin, se le atribuye a Lutero lo siguiente. Él dice que no podría vivir en el cielo sin mi Biblia, pero en el infierno sí podía estar con mi Biblia. Es decir, él lograba darse cuenta que depende tanto de esto, tanto de la palabra de Dios, que no puede vivir sin ella. Un hombre maduro es aquel que no puede vivir sin esta palabra. En un sentido extraño, ser maduro a los ojos de Dios es ser más dependiente de Dios. Y nosotros tenemos que ir hacia esa madurez, a la madurez que Dios nos da. Vamos a leer algunos textos de la Escritura. El primero es Efesios 4:13. Si ustedes pueden abrir ahí sus Biblias. Bueno, están mirando, hacen trampa, ustedes no ven la Biblia. La leen, ok. Entonces, dice, voy a leer un poco de antes, del verso 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A un hombre maduro, a la estatura de Cristo. A eso tenemos que llegar. Ser un hombre que se parezca a Jesús, que te vean a ti y digan, ese se parece a Jesús. Yo tengo poca gente, amigos míos, a quienes yo puedo decir que se parecen a Jesús. El año, cuando fue el COVID, falleció un amigo mío, un gran amigo mío, boliviano, David Archondo. David era lo más parecido que yo conocía a Jesús hasta ahora. Se parecía mucho a Jesús. No se parecía físicamente. Era más bien bajo, pelito crespo, ya estaba medio pelado. Le habían hecho una operación de labio leporino cuando niño y todavía le quedaba un poquito, se notaba un poquito. Pero qué hombre más bello. Se parecía tanto a Jesús. Es interesante, cuando él fallece, producto de un ataque al corazón, cuando estaban los comentarios de todos los que lo amábamos, cuando alguien dijo, fue un misionero, otro misionero que dijo, se parecía tanto a Jesús, yo dije, eso es tan verdadero. Este amigo David se parecía mucho a Jesús. No por fuera, ¿ven? Sino algo que tiene que ver con su carácter. Porque la madurez tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, cómo yo enfrento la vida, cómo yo tomo desafíos. Es interesante porque un cristiano maduro no reacciona, sino que toma responsabilidad sobre su vida. Y a veces yo pensaba, qué diferente es cuando yo vivo reaccionando que aquel que toma responsabilidad sobre su vida. Las dos comienzan con R, pero son totalmente distintos. Hay cristianos que reaccionan al aplauso, reaccionan a la crítica, reacciona cuando hay oportunidad, reacciona cuando no hay oportunidad, reacciona cuando reacciona. Pero ser responsable es aquel que dice delante del Señor, Señor, yo quiero crecer, yo quiero madurar, yo quiero someterme a ti en todo lo que tú tengas. Yo quiero, Señor, ser como tú, ser como Jesús. Y fíjense que el modelo debe ser Jesús para nosotros. Yo tengo amigos a quienes imito. Por ejemplo, quien ha sido mi pastor, Craig Gulsi, algunos de ustedes lo conocieron, estuvimos con él reunidos a fines del año 2024, y Craig cuando lo veo ahora viejo, Craig tiene 83 años ahora, y yo lo veo, me gustaría ser un viejo como él. Sigue modelando todavía el Craig sobre mi vida, quiero ser un viejo como él, viejo alegre, aunque estaba más llorón porque había fallecido Shirley, su esposa, pero un viejo que tú lo ves, e irradia paternidad, irradia amor.
Yo le tomé una foto porque después fue el Jaimito el que lo llevó al aeropuerto y les tomé una foto a los dos cuando iban saliendo de mi casa y no se dieron cuenta, una foto por la espalda. Tengan cuidado cuando yo tomo fotos. Iban los dos y el Craig le iba tomando el hombro. Yo sé lo que iba haciendo, animándolo. Yo sin saber, sin poder escuchar las palabras, sé lo que estaba haciendo Craig en la vida de Jaime. Yo sé lo que estaba haciendo, animándolo. ¿Ah? El diablo te quiere hundir, Dios te quiere levantar. Yo quiero ser un viejo así. Pero sé que la vida de Craig no es perfecta. Sé que hay muchas vidas a quienes yo puedo imitar, no son perfectas. Yo imito también al pastor Guillermo. El pastor Guillermo ya no está, él piensa que está jubilado, pero no está jubilado. Pero él ha sido fiel en todos estos años. El hecho que él haya podido jubilar como pastor en la iglesia presbiteriana y que esté aquí, pero es un tremendo milagro para mí, un gozo que esté aquí con la hermana Mónica. Pero para mí es un testimonio de imitar. Quiero lograr eso también. Quiero poder decir de que dentro de mis pares podía terminar bien una etapa. Ahora está comenzando otra etapa. Pero quiero imitar eso. Pero sé que Él no es perfecto. Sé que me va a defraudar porque Él no es Jesús. Pero puedo tomar aspectos de la vida de alguien, la devoción de algunos de ustedes, su sentido del humor. Puedo tomar cosas de sus vidas. Ustedes también pueden hacerlo. Pero no hay ninguno como Jesús. El único a quien podemos imitar realmente al 100% es a nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo de madurez. Él es mi modelo. Pero hay una trampa aquí. Y fíjense que yo la viví desde niño en la iglesia. Estaba yo en una iglesia en que, igual ha sido de mucha bendición para mí, pero había cosas que no eran perfectas. Y una era esta. Que decían, no, pues ser como Jesús, es que Jesús es demasiado alto. No podemos ser como Jesús, entonces lo desechamos. Y alguna gente decía, yo quiero ser como Pablo, o yo quiero ser como Moisés, o yo quiero ser como Josué. Yo conocí gente a quien yo he amado mucho que decían, yo soy seguidor de Pablo. No, hermano, no somos seguidores de Pablo, somos seguidores de Jesús. ¿Tomamos cosas buenas del apóstol Pablo? Pero claro que sí. Pablo era digno de imitar, incluso él dice, imítame a mí por último, porque yo imito a Cristo, porque la gente quería ver algo concreto, algo real. Pero el fin último de nuestra imitación es ser como Jesús. Miren, en la iglesia podemos tomar modelos, pero todos los modelos, todos los que estamos aquí, somos imperfectos. Todos traemos una pifia, todos traemos algo que no va a calzar bien. En algo les voy a defraudar. Miren, cuando alguien llega nuevo a la iglesia y empieza a hablar mal de los pastores de los cuales venía, ya este va a durar poco, porque va a encontrar mi pifia pronto. Ya se va a dar cuenta de mis pifias. Si la encontró en otro pastor, la va a encontrar aquí igual. Porque no somos perfectos, pero sí hay aspectos que pueden imitar. Hay cosas que pueden imitar de mi vida. Y yo estoy en un proceso. El apóstol Pablo dijo que este proceso va a ser a lo largo de toda nuestra vida y no va a acabar. Pablo dijo ya cuando estaba a punto de morir, no es que yo ya lo haya alcanzado, sino que una cosa prosigo, siguiendo la meta, el supremo llamamiento, mirando a Jesús. Lo que dicen ahí, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús. A Él tenemos que ser. Y entonces, ¿cuál es el mayor halago que te puedan dar en la vida? ¿Qué te pareces? A Jesús. Y esa es la verdadera madurez. Cuando nos acercamos a ese modelo de madurez. Fue interesante porque yo quería preparar este tema de la madurez. Me tocó una semana muy llena y buscaba muchos versos donde buscar y todo. Y bueno, buscando, pero ayer durante el tiempo del altar de adoración Dios me hizo el sermón. Eso era muy lindo para mí. Y yo pensé, ¿ves? Si lo único que tienes que hacer es buscar a Dios. Y Dios a ti te da lo que necesitas, uno se urge. Pero bueno, yo voy a comentar lo último que yo busqué y después lo que Dios dijo. Romanos. En Romanos capítulo 14, o déjeme ver, 13, desde el verso 11 hasta el 14, dice algo muy potente respecto de la madurez. Hay muchos versículos, no tenemos tiempo ahora para hablar de todos. Dice en Romanos 13, del 11 en adelante, y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, como que estuviéramos dormidos, como que algunos cristianos se han quedado dormidos, como que se les congeló la vida. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada, hermanos, y el día está cerca, el día del Señor.
La vida es muy cortita. ¿Cuándo van a madurar, hermanos? ¿Cuándo yo voy a madurar? ¿Cuándo voy a decidir ser un hombre maduro? ¿Cuándo voy a dejarlo de niño? Porque uno dice como que tengo la vida, pero ¿sabes? La vida se nos va y se nos va de las manos. Tenemos que decidir hoy ser personas maduras, listas para el servicio al Señor. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual, y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Yo sé que la versión Reina Valera tiene otras palabrillas que uno se la aprendió, pero bueno, uso de las Américas. Se supone que ha corregido algunas cosillas. La versión de las Américas, ¿ok? No es que yo venda esta Biblia, sino que se recomienda solamente. Pero cualquier versión puede estar bien. Bueno, entonces, dice aquí que lo que tenemos que hacer es vestirnos del Señor Jesucristo. Vestirnos. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo uno puede vestirse de Jesús? Y aquí lo que yo quería hablarles que de repente yo noté en mi iglesia cuando más niño que había algo que faltaba. No podíamos ser como Jesús, porque Jesús era demasiado santo. Y entonces muchos tomaron la decisión, vivamos un cristianismo entonces así como el que viene. Lo que Dietrich Bonhoeffer, un escritor alemán, dice, la gracia barata. Voy a vivir como viene. Total, como Dios me tiene bajo su gracia, puedo hacer lo que quiera y como tal me puedo arrepentir en la noche, pero vive ahí uno todo el día encadenado, arrepintiéndose, confesando. Y esos procesos no nos permiten madurar. Y yo he transitado mucho por allí, a veces lo hago otra vez. Es un círculo vicioso. Porque como sé que vivo por gracia, lo cual es maravilloso, pero a la vez puede ser malentendida la gracia. Porque se puede ver como una licencia para pecar, para cualquier cosa. En cambio, lo que dice la Biblia es que la gracia es mi sustento. Yo una vez escuché a Roger Cunningham que decía que la gracia era como la red que tiene el tipo del trapecista en el circo, ¿verdad? La gracia es aquello que si no te resulta, te agarra la red abajo. Me gustó ese concepto. Pero la gracia es más que eso todavía. Es poder para vivir, es un poder extraordinario para ganarle al pecado. Pero ¿a quién le enseñan eso? A veces parecemos como víctimas del pecado. Y eso genera una gracia barata, una gracia como que uno se entrega. Y eso genera también muchos cristianos inmaduros. Mucha gente que nunca va a madurar. Miren, yo he conocido gente que lleva años en el Evangelio, pero años en el Evangelio. En otra iglesia, no en esta obviamente. Y que están ahí, se dan vuelta y vuelta otra vez y no rompen el círculo. No logran madurar. Siguen con sus infantilismos. ¿Y es por qué? Porque todavía ellos viven como en esa especie de automaldición de no salir de ese círculo y no creer que sí puedo vestirme de Cristo. Ahora, la trampa es que algunos interpretan y dicen, no, pero yo ya estoy vestido por Cristo. Y es verdad, es verdad. Cuando uno conoce a Jesús, somos cubiertos por Él. Mi alma es cubierta por Él. Mi alma es salvada de mi pecado, de mis errores y soy cubierto por Jesús. El testimonio de Jesús me cubre delante del Padre. Soy justificado por Él. Le pertenezco, soy un escogido del Señor. A no dudarlo. Pero ese es el inicio solamente. Estas palabras del apóstol Pablo a los romanos son para creyentes. Es para gente que ya ha sido justificada. Entonces esta palabra es para que cristianos empiecen a madurar. Para gente que no le está hablando a gente que ya que no son cristianos, vístanse del Señor, porque algunos interpretan esto como que fuera la salvación. No. Aquellos que ya tienen a Jesús en su corazón, ahora vístanse de Jesús cada día. Ustedes se visten cada día, supongo. Nunca los he visto ustedes desnudos en la calle. Sería muy raro y bueno, vamos a hablar con ustedes si lo encontramos algún día de esos, ¿verdad? Caminando por la calle totalmente desnudo. Lo que hacemos primero, ¿verdad? Nos levantamos, nos miramos en el espejo, nos lavamos los dientes, nos pegamos a buena ducha, tomamos desayuno y luego nos vestimos, o primero se visten. Y nos preocupamos de que vayamos bien vestidos.
a mí de vez en cuando aparece alguien y me empieza a arreglar el cuello de la camisa, me saca la camisa que estaba enganchada adentro, no sé, a veces la gente hace eso. Pero trato de vestirme cada día. Lo mismo con Jesús, lo mismo con el Señor. Yo soy creyente, pero tengo que vestirme de Él cada día, vestirme de su gracia, de su carácter, de su forma de ser, de cómo es su dulzura, de su ternura, de su valor. Hay una parte que le corresponde al hombre. Recuerden cuando el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Esa parte es para ti. ¿Eres cristiano? Sí, pero esfuérzate, sé valiente, avanza. Esto no se hace solo, no es por piloto automático. Algunos piensan, yo soy cristiano ya, entonces todo va a salir bien. Voy a tener un matrimonio maravilloso, voy a tener hijos increíbles, voy a tener un trabajo glorioso, Dios me va a usar para alcanzar a millones de personas. Como que si el hecho que fueras cristiano ya fuera todo, pero no es así. Tenemos que madurar, tenemos que crecer a la imagen de Jesucristo. Entonces, no estamos hablando de salvación aquí. Estoy partiendo de la base teórica de que todos los que están aquí conocen a Jesús. Si no conocen a Jesús, ya están fritos, tienen que primero conocer al Señor y luego madurar. Si no, madurarías en tu maldad nomás, madurarías en tu locura. El ego sería aún más grande. Cuando uno no ha tenido el encuentro en la cruz, el ego todavía está ahí vivo. El yo quiero, yo deseo, yo. ¿Ah? Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, nos damos cuenta que ya no estoy yo, sino que es Él. Él está en el centro. Él es el gran yo soy. Él es el yo que importa. Reemplaza el yo egoísta por el gran yo soy. Y yo sigo agradándole al gran yo soy. Entonces mi vida está a disposición del Señor. El día de ayer, para inspirar un poco a Benjamín y Elicha, les mostramos nuestro álbum de matrimonio. Y ahí lo saqué. Yo venía muy orgulloso con ese álbum blanco. Y también el álbum de la luna de miel venía así. Y aquí, sacando pecho. Y yo cuando miraba esas fotos, yo recordaba exactamente lo que habíamos acordado. No es que me olvidé del pacto, pero pensaba, cuando nos casamos, decidimos servir al Señor, juntos. Ese era el objetivo. Me maravillo de, wow, partimos queriendo glorificarlo a Él. Y era tan potente, yo podía ver la foto y me acordaba de las palabras que nos dimos, de unirnos, no solo para mi bien. No me junté con la Nimic porque ella es tan bonita, tan inteligente, que lo es. No, era para servir al Señor juntos. Porque ya la vida del yo se acabó. Eso de que las cosas para mí, de que todo tiene que bailar a mi ritmo, ya no va. Yo bailo al ritmo del Señor. Y si Dios dice de repente, ahora vamos con todo, vamos con todo. Y yo no le pongo la condición al Señor. Y si Él dice, vamos, vamos. Bueno, ese era mi aporte. Voy a decir lo que Dios dijo ayer y con esto termino. Salmo 1. Voy a demorar 10 minutos, pero esta es la palabra potente, así que aquí les va. Salmo 1. Es interesante porque mientras estábamos ayer en ese tiempo de este altar de adoración, de oración, el Salmo 1 es un salmo que muchas veces lo hemos memorizado en parte al menos, y yo diría que la idea es llegar al verso 3. Y voy a partir al revés. En vez de leer el verso 1, voy a partir leyendo el verso 3, que es el premio, que es lo que todos quieren obtener. Dice así: será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. O sea, el hombre que haga lo que ocurrió en el verso 1 y 2, el hombre que le haga caso a Dios en el verso 1 y en el verso 2, va a obtener esto. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Versión Reina Valera dice, y todo lo que hace prosperará, ¿no? Ahora, eso es un hombre maduro. Aquí estoy yo dándoles la imagen, la foto de un hombre maduro. ¿Cuál es el hombre maduro? El que está firmemente plantado junto a corrientes de agua. Ese es el hombre maduro.
está firme. Eso significa que cuando vengan los problemas, cuando vengan situaciones complejas, Él tiene un carácter. Él tiene una impronta con Jesucristo el Señor. Es verdad que siempre va a haber tentaciones, siempre hay nuevas tentaciones. El enemigo es muy hábil y se disfraza de distintas maneras. Viene con minifalda y a veces con vestido largo. Viene disfrazado con billetes de un color y otro color. El enemigo viene disfrazado con oportunidades. Pero saben, hermanos, el hombre que está plantado junto a la corriente del agua, es decir, que está alimentado por el... ¿Cuál es el agua viva, hermanos? Cristo Jesús. Cristo es el modelo. Cristo es la palabra. Juan 1:1, ¿verdad? Y vimos el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es la palabra. En inglés no se traduce verbo, ¿eh? En la versión inglesa dice Jesús es la palabra. Es el cumplimiento de toda la palabra. Entonces, este hombre va a ser al final un árbol firme, plantado junto a la corriente del agua. Esto es muy importante porque un hombre maduro está siempre conectado a Cristo. El hombre maduro no es aquel que dice, ya llevo 40 años como cristiano, ya me la sé, ahora voy a avanzar. No, nos levantamos con temor y temblor cada día, hermanos. Cada día con temor y temblor. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra. Estamos en una batalla. El enemigo a mí me quiere derribar, pero si ya sé ya. Ya sé que me quiere derribar. Me acuerdo que en el retiro de hombres, creo que fue el último, Chelo de Jucum dijo algo, un testimonio de que él iba en un avión. Creo que lo dije ya, pero en fin, aquí va de nuevo. Iba en un avión hace poco a Colombia. Y una de las azafatas se le acercó a Chelo y le ofrece alojar con él en la noche. La azafata le invita a él a pasar la noche con él. Y Chelo le queda mirando y dice, ahora que estoy viejo, todo gordo, ¿verdad? Con una cara, ahora vienen con esta cuestión, dice. Le dice, te la creo, te la compro, si es que hubiera estado más joven, que la azafata hubiera visto algo. Pero Chelo agarró por el lado correcto el sartén, porque se dio cuenta de la trampa del diablo. A veces un hombre carente, cuando ya se empieza a perder la belleza, cuando no está tan bonito como antes, ¿verdad? Cuando empieza todo un poco más caído, y entonces que aparezca una mujer joven y te diga, ya, pero él dijo, no, pues si te la creo si me invitas antes, digamos. Pero está tan claro que aquí está el diablo que no te la compro. Porque uno está conectado al agua, porque uno está conectado con Dios. El hombre maduro es aquel que discierne con facilidad. Era fácil de discernir, pero en el fondo, si estás en un tiempo de debilidad, pero aquí dice que yo soy como un árbol fuerte que no se mueve. ¿Por qué? Porque estoy conectado al Señor. Entonces el hombre maduro es aquel que está conectado a Jesús. Que cuando vengan las ofertas del mundo del diablo, yo sé cómo responder. Sé lo que tengo que decir. Un hombre fuerte, conectado al agua. La segunda cosa que dice acá, que da su fruto a su tiempo. Y yo pensaba, esto hay muchas maneras de interpretarlo. Es decir, hay un tiempo oportuno para dar el fruto. Pero es un hombre que da fruto. ¿Estás dando fruto? Porque si no hay fruto, ¿cuál es tu madurez? ¿Qué tan maduro eres? Por tus frutos. ¿Hay frutos? ¿Hay algo que la gente pueda ver y decir, mira, yo veo que hay un fruto de amor, de gozo, de paz, de benignidad? Waldo es más bueno que antes. Soy más amable que antes. Soy más humilde que antes. Soy más bondadoso que antes. Amo más que antes. Esa es la señal. El carácter de Cristo está en mí. El hombre maduro no es solo aquel que conoce, sino que aplica la palabra de Dios, y la palabra es Cristo. Cuando miro al Señor, Él tenía una conexión inmediata, decía, lo que me ven a hacer a mí es lo que el Padre me pidió. ¡Qué tremendo! ¡Qué conexión! Y luego dice algo que me mata. Y el que me ve a mí ha visto al Padre. Y yo les tengo una pregunta a ustedes esta mañana. ¿Se ve el Padre en tu vida? Ese es el tema. ¿Puedes decir, el que me ve a mí ve al Padre? ¿Puedo yo hoy día con honestidad decir, como Waldo, yo puedo decir, el que me ve a mí ve al Padre? ¿Cuánta madurez falta en mi propia vida?
medio borroso, no tan nítido. El hombre, este hombre que está en el verso 3, que ya llegó a la meta o que por último vive ahí en ese lugar, da su fruto a su tiempo. Y entonces tengo otra manera de interpretarlo. Ya es tiempo que dé fruto. Ya es tiempo que dé fruto. Y yo doy fruto de otro sabor. Cuando yo era adolescente, cuando recién me convertí, daba un cierto tipo de fruto. Pero yo espero que mi fruto de hoy día sea mejor que el anterior. Recuerdo cuando niño teníamos en nuestro jardín varios árboles. Uno de ellos era un durazno. Era famoso ese durazno porque era de aquellos duraznos peludos grandes que cuando tú lo tomabas y le dabas la primera masticada te chorreaba hasta el codo. ¿Les pasó eso alguna vez? Ese durazno que chorrea hasta el codo y te queda todo a pegote la mano y vienen a veces hasta las abejas a buscarte. Entonces te queda ahí la cuestión. Da mucho fruto y parecía este árbol que cada año venía con más sabor y con más agua. Hermanos, es así con nosotros. Soy una persona que la gente puede ver y tiene deseo de mi vida, de tomar aspectos de mi vida, porque llego a chorrear de la gracia del Señor. ¿Qué pregunta, no? Porque aquí estamos hablando de madurez. Madurez. Tercero, y su hoja no se marchita. Y dos maneras también. Algunos interpretan y dicen, no, las marchitas son las señales de muerte. ¿Hay señales de muerte en tu vida? Es una posibilidad de interpretar este pasaje. Cuando hay hojas cafés, secas, una rama seca. Los que ustedes son jardineros, ¿qué hacemos con las ramas secas? La cortamos. Se corta. Porque es una señal de muerte. El árbol puede infectarse completamente. Entonces, bueno, puede ser una señal. Aquí dice que su hoja no marchita, o sea que no tiene señales de muerte. Pero también yo creo que es la señal de la juventud de aquellos que siguen al Señor Jesucristo. Y eso a mí me gusta más, yo quiero verlo así. Aquel hombre o mujer que sigue la voluntad de Dios, hermanos, ni se nota que es viejo. Ni se nota. Yo tengo conocidos míos que tienen más de 80 años, que yo los admiro, pero increíble. Todavía yo tomo mucho de ellos. Con sus 80 y tantos años siguen repartiendo fruto maravilloso. Nosotros tenemos como amigos, con la Animico, un famoso, muy famoso pastor en Holanda. Dios nos da amigos muy famosos. Él es uno de ellos. Se llama Kees Huttert. Kees ya tiene como 80 y tantos años. Cojea. Tiene una cojera. Su señora, Fike, fue prisionera en un campamento con los japoneses en la Segunda Guerra. De ella abusaron. Los japoneses fueron muy crueles, más que los nazis incluso. Lo cual es muchísimo que decir. Y ella tenía un gozo, hasta ahora lo tiene. Mujer llena de gozo. Con sus 80 y tantos años, cuando Kees habla, cada frase es un regalo de Dios. Mira, yo cuando me siento, yo sé que tenemos como una horita nomás, hasta porque cuánto aguante, y también como que uno va con mucho respeto, porque es un hombre muy solicitado. Y cuando vamos a su casa, él nos atiende allí con las galletitas típicas, el café, el stroopwafel, una galleta muy deliciosa. Y yo tengo la oportunidad de hacerle algunas preguntas. No hay que perder el tiempo con Kees. Le lanzo una pregunta y me responde. Y es algo maravilloso. Es maravilloso. Una palabra de sabiduría. Sigue dando palabras de fruto, de aliento, desde su posición. Entonces, para ustedes y para mí la pregunta, ¿damos fruto en este tiempo? ¿Su hoja ha marchitado? Y por último, el más maravilloso tal vez de todas las afirmaciones que habla de este hombre, y todo lo que hace, prosperará. ¡Wow! O sea, eso a mí yo quiero ser así, hermano. Yo quiero ser ese hombre. Porque todo lo que haga, prosperará. Cuando yo he estado apartado de Cristo en la iglesia, conociendo a Jesús, yo me he apartado, he hecho cosas para Dios. Claro que he hecho cosas. Yo he hecho campañas evangelísticas, apartado mi corazón de Dios. Yo he hecho prédicas con mi corazón apartado de Dios. Yo he dirigido grupos desde joven. Aquí está el Leito, ¿no? Que nos conocimos jóvenes. Las vueltas de la vida. Y ahí estaba yo, ¿verdad? Pero había mucho de carne. Y después era más carne que cualquier cosa. Y si ustedes me preguntan, ¿cuál era el fruto? No sé.
Quizás por la misericordia de Dios alguna ramita por ahí creció. Pero cuando yo he estado conectado con Jesús, cuando mi vida está conectada a esa corriente del agua, cuando está atento a lo que Dios me pide, yo digo una frase y tate, listo, se produce. Es increíble. Cada frase, una oración oportuna, el mensaje correcto, el gesto correcto, la invitación pertinente. ¿Por qué? Porque Dios está en uno y todo lo que hacemos prospera. Hasta las cuestiones malas se transforman en buenas. ¿Verdad? La otra yo me gozaba ahí con Sergio del año 2024. Qué mal inicio el 2024. Todo quemado. Pero terminaste todo lleno del Señor. ¡Ay! ¿Cómo comenzó? ¿Cómo terminó, hermano? Tremendo. Tremendo. No tengo palabras yo para eso. Pero también lo puedo observar en mi vida. Hecho pebre y cómo Dios te tiene ahora. El testimonio, perdón que lo comparta Harry, pero lo compartiste tú en público, así que yo me atrevo con lo que mencionaste tú en la vigilia. 4 meses sin una adicción. Por la obra de Cristo. Claro que estaban maduros. 4 meses de madurez. Esos 4 meses valen más que todos los años anteriores. Porque son meses de madurez. Son meses de crecimiento. Y le sacó ventaja a varios de nosotros. En 4 meses está corriendo a todo dar. O sea que la madurez es una decisión que podemos tomar hoy y que puede cambiar el destino de tu vida hoy. Y que todo lo que hagas prospere, que todo lo que yo toque se convierta en algo maravilloso. Pero está esta parte en mi vida, Dios no la va a hacer por ti. Dios te salvó, pero la santificación, el proceso de crecimiento y de madurez es donde tú participas. Es donde tú le extiendes la mano al Señor. Bueno, ¿y cómo llegamos a este hombre maravilloso? Verso 1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. No, ni. No, ni. Este hombre tiene 3 características fundamentales. Primero es bienaventurado. La palabra hebrea, no me la pude aprender de memoria. La raíz de la palabra hebrea para bienaventurado aquí, se las doy después al final, la tengo aquí en mi iPad, pero voy a perder tiempo. Se las doy mejor ahora, porque pues, si no, no me van a creer. Voy a leer esa palabra. Es una palabra hebrea muy interesante porque uno descubre cosas bien interesantes en las raíces de las palabras. Pero cuando habla aquí de bienaventurado, es la palabra esher, que significa súper feliz. Es una idea de la felicidad, pero máxima, esher. Pero esher viene de una palabra hebrea que es más hacia abajo, que es ashar, que significa ser recto o estar en lo correcto. O sea que la persona realmente súper feliz es la que está en lo correcto, es la que está en lo recto. Yo diría, el que está en Cristo es súper feliz porque está en lo correcto, está con el modelo correcto, está con la forma correcta. Bienaventurado el hombre, feliz el hombre que está conectado a Cristo, que está agarrado a Él. Y ahí viene todo. Y después vienen los no y ni. Primero dice que este hombre no anduvo, ni estuvo, ni se ha sentado. No, a eso me refiero con el no ni. No anduvo con hombres pecadores. Esto tiene que ver que nuestra vida no anda ahí jugando con el pecado, con gente que anda haciendo otras cosas. Este hombre sabio, bienaventurado, no anda con ese tipo. Y algunos dicen que es una progresión. No anduvo, no caminó. Caminar ya es tomar dirección. Cuando uno empieza a hundirse en el pecado es progresivo. Primero uno anda en el pecado, después uno camina en el pecado y después uno se sienta en el pecado. Es una progresión. O sea que esto puede ser cada vez más malo. El hombre que vive así, hermanos, no va a alcanzar, porque este dice que es bienaventurado porque no anduvo en camino de pecadores, porque no caminó con aquellos que andan buscando lo malo. Y no se ha sentado en silla de escarnecedores, y aquí, ojo por favor, la palabra escarnecedor es burlador, y la burla tiene que ver con el pueblo de Dios.
Hay cristianos que a veces se burlan del pueblo de Dios. Ahí tenemos que tener mucho, pero mucho, mucho ojo. Porque no vaya a ser que de repente andemos blasfemando en contra del Espíritu Santo. Mucho, mucho ojo cuando hablemos de otras iglesias. Mucho, mucho ojo. Ojo cuando hablemos de otros hermanos nuestros. Yo una vez fui a una reunión de pastores, todos jovencitos, los nuevos reformados. Me invitaron a mí, los nuevos reformados, que se creen como más intelectuales, se creen como que la llevan. Y se empezaron a burlar de los pentecostales. Yo me paré y me fui. Eso fue hace años atrás. Me paré un rato, saludé a todos y me fui. ¿Sabe por qué uno no está para eso? Nosotros no estamos aquí para burlarnos de nuestros hermanos. No hacemos escarnio de la gente. Nos gozamos con nuestras diferencias, entendemos que hay aproximaciones distintas al Evangelio. Respetamos y amamos a nuestros hermanos. Yo lamento mucho todavía no haber hablado nunca todavía con el pastor de allá, creo que voy a hablar cuando nos vayamos. Pero claro, casi nunca está abierto porque tienen a veces cerrado escuela dominical. Me imagino que en la tarde se reúnen. Pero no quería aparecer para él como una competencia, no estamos aquí para competir con él. Y en el fondo honrarlo también. Quizás le podemos llevar un lindo regalo antes de irnos para bendecirlo. Porque hermanos, somos una iglesia. Somos del mismo equipo, sencillamente tenemos estilos diferentes para jugar. Nuestra forma es distinta. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Porque escarnecedores se refiere a eso. Y otra característica más de este hombre. Entonces ya sabemos, no ni. Este hombre no anduvo en este camino con pecadores, no anduvo en camino de pecadores y tampoco se ha sentado con escarnecedores, ¿ok? Ustedes vean ahí cómo lo interpretan. Salgan de ahí. Lo que puedo decirles yo, salgan de ese camino. Si andan equivocados, vuélvanse de ahí. ¿Sí? Eso vamos a pedir a Dios. Pero la segunda cosa positiva ahora, y con esto termino, se alargó el sermón, sino que en la ley del Señor está su deleite, su delicia, dice la versión Reina Valera. Su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Dos cosas. Primero, la delicia. Y la delicia solo se puede vivir cuando uno lo aplica. Mientras esté en el libro, mientras esté ahí en el papel, uno nunca va a experimentar la delicia. La delicia viene con la obediencia. Los obedientes se deleitan porque lo llevan a la práctica. La amiga en la mañana me estaba enseñando esa palabra shema, ¿no? Shema o chema. Shema, palabra hebrea, que aparece en Deuteronomio, ¿no? Cuando habla acerca de esta oración que hacen los judíos en la mañana y en el día, del fondo aquel que ha decidido escuchar a Dios, obedecer a Dios y ponerlo en primer lugar. Uno toma la decisión y el escuchar en el Antiguo Testamento, también lo que me explicaba mi señora en la mañana, me decía, escuchar ya es obedecer. Cuando la Biblia habla de que los que escuchan a Dios son aquellos que le obedecen, no que tienen solamente un sonido más dentro de su vida. Cuando hablamos de la delicia, ¿qué es más deleitoso que hacerle caso a Dios, hermanos? ¿Han experimentado ustedes eso alguna vez? Le hice caso a Dios. Bien, bien. Y ve los resultados, ve la obra de Dios. Uno dice, no, ¿qué le voy a estar pidiendo perdón a ese compadre si él me la hizo? Y Dios te dice, va y le pides perdón. Y uno está ahí luchando. No, porque se va a burlar de mí. No, porque no. Vaya usted, le hace caso a Dios y le pide perdón. ¿Y a la vuelta cómo es? Maravilloso. Libre de toda esa amargura, soy menos esclavo. La obediencia trae mucho gozo. Cuando yo me dispongo a Dios, vamos a ir ahora a tal lugar a predicar. Vaya. Eso es deleitarnos. Y el que medita de día y de noche en la palabra de Dios. Mientras estábamos ayer en el altar de la adoración, yo confesé que mi cabeza estaba tan llena de tantas cosas, hermanos. Y a veces, no sé, tu vida también está llena de tantas cosas. Que el trabajo, que el problema, que la enfermedad, que el hijo, que el nuevo desafío, que lo nuevo que hay que hacer, que. Pónganle ustedes su propio que. Tenemos muchas cosas aquí en la cabeza. Pero ¿está la palabra de Dios allí? ¿Está la palabra de Dios gobernando mi cabeza? ¿Está aquí asentada la palabra de Dios sobre mi vida? ¿O es el problema o la situación lo que me acongoja, lo que me está ahí agarrando? Porque mientras no esté la palabra de Dios en tu vida, meditando de ella de día y de noche, hermanos, no llegaremos al verso 3.
Porque la única forma de nosotros poder hacer esa voluntad preciosa de Dios es conociéndola. Y para eso necesitamos meditar en ella. Y meditar no es solo saberla, es incorporarla. La palabra meditación viene del rumiar, ¿no? Que tanto se enseña en la iglesia, como la vaca que tiene este bolo, que lo vomita y lo vuelve a meter. Eso es rumiar. Lo saca y lo mete de nuevo. La palabra de Dios es igual. A ver, ¿lo entendí bien? Vamos de nuevo. Quizás Dios me está hablando a mí. Hay gente que toma la Biblia y dice, esta palabra es para el Carlos. No, esta palabra es para la Paola. No, esta palabra es para la Perla. Pero la palabra de Dios, cuando yo me aproximo a ella, es para mí. Es para mí. Yo soy el que necesita ser alimentado. Cuando vamos nosotros con la idea de que esta palabra es para otro, símbolo, signo de inmadurez. Porque yo pretendo que yo soy tan maduro que le puedo aconsejar a los demás. Dios está interesado en mi propia madurez. Y de ahí entonces, si ustedes se mantienen alejados del pecado, no andando con gente en el pecado, y yo digo, no solo gente, cosas que nos atraen hacia el pecado, si no andamos en el camino del pecado, el camino es una dirección, cuando ya voy yendo en el lugar equivocado, salgan de ahí, devuélvanse nomás. Hermanos, yo les digo, es posible, devuélvanse. Yo he caminado en el camino de maldad. Y como que uno se convence como que ya no tengo vueltas. No, hermano, se puede salir. ¿Se puede dar vuelta? Se puede dar vuelta. Y Dios te saca y te lleva por un camino maravilloso. Y tercero, no te sientes con escarnecedores. No se junten con gente que se burla. Ni tampoco tu corazón sea ese corazón crítico, ¿verdad? Como menospreciando al resto. No lo hagan. No lo hagan. Al contrario, deleítense en la palabra de Dios, obedézcanla y mediten en ella cada día. Cuando hagan eso, van a ser ese del verso 3, ese hombre maduro, que se mantiene firme porque está conectado al agua, que da su fruto, que no tiene hoja café y todo lo que hace, prosperará. Eso es madurez. Eso es madurez. Muy bien. ¿Alguien desea eso? Yo quiero esa madurez en mi vida. Yo realmente quiero esa madurez en mi vida. Entonces yo quiero esta mañana invitarlos a una reflexión, porque yo pensaba, ¿cómo termino esto? Yo sé que aquí, incluyéndome, muchos hemos perdido años preciosos de nuestra vida. Hemos actuado como niños durante un buen tiempo. Todos, por si acaso. Si yo miro, no piense que lo estoy mirando a usted particularmente. Todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí, incluyéndome, actuamos como niños. ¿Y uno qué es lo que tiene que hacer ahí? Arrepentirse. Pedirle perdón a Dios. Salir de ese camino. Levantarse de esa silla y salir de ese lugar. Y buscar al Señor de todo corazón. Cuando hablamos de un nuevo año lleno de bendiciones, yo creo que lo que podríamos hacer, yo pensaba, en este primer domingo, es tomar una decisión para que la bendición venga. Porque las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, recuerden que son siempre condicionales. Las promesas son para ser ahí tomadas y aplicadas en nuestra vida. Los mandamientos son para ser obedecidos, ¿sí? Pero las promesas son para ser tomadas. Entonces, aquí hay una promesa enorme de un hombre maduro, tremendo hombre. ¿La tomaremos? Pero antes de tomar esto, ¿no habrá que desechar algo? ¿Soltar la inmadurez y tomar la madurez que Dios nos da? Muy bien. Entonces, si alguno de ustedes necesita esa oración hoy día, yo quiero ser parte de eso. Y yo creo que Dios quiere que yo también esté en esta oración. De proponerme a madurar y ser ese hombre. Yo quiero ser ese hombre realmente. Quiero ser ese que la gente se pone al lado porque le doy sombra. Quiero que encuentre fruto en mí. No que venga. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a la higuera y no encontró fruto? ¿Qué le pasó a la higuera? La maldijo y la secó hasta la raíz. Hasta la raíz. Parece un poco fea la historia, pero les voy a contar con esto y termino y hago el llamado.
Cuando Jesús llegó a la higuera, era tiempo de hoja verde. Estaba llena de hojas verdes. Cuando la higuera está llena de hoja verde, es que ya hay fruto. De hecho, la higuera da fruto sin hoja verde, que es la parte previa, porque da varias cosechas. Algunos higos o higueras dan varios frutos al año, no solo una temporada. Y se sabe por la época en que Jesús llegó que no era temporada de frutas, todavía no. Pero como ya tenía las hojas verdes, parecía que ya estaba dando fruto. O sea, por fuera parecía lindo, pero no estaba dando fruto. Era un mensaje para Israel, como para ese fariseo que llegó a hacer la oración. Pensaba que tenía fruto, el Señor vino a buscarlo y no encontró. Y lo secó. Pero nosotros, hermanos, hoy día podemos acercarnos antes de que eso ocurra. Y yo les digo algo tan maravilloso. El agua está corriendo y anda buscando un árbol que se ponga al lado de esa agua. Para que Dios haga todo de nuevo en ti. Y para que no perdamos más tiempo. Es algo maravilloso. Así que, ¿qué les parece que comencemos este año 2025? Con una decisión delante del Señor. De ser ese hombre maduro, de por fin dar fruto ya. Y ser alguien que da sombra y fruto a otros también. Si alguien quiere hacer esa oración, realmente la quiere, venga aquí adelante y vamos a aplicarla. Yo voy a leer la Biblia sobre tu vida y voy a proclamar esa palabra de Dios sobre tu vida.